Uno de los efectos aerodinámicos más importantes que se desarrollan a lo largo de una carrera de competición de coches son los efectos aerodinámicos que se producen en los adelantamientos, overtaking en inglés. En esta ocasión vamos a detallar, vamos a explicar cuáles son, digamos, los cálculos que se deben hacer en este tipo de simulaciones para poder calcular y para poder conocer básicamente cuáles son las variaciones de carga, de downforce sobre los dos coches, si acaso las variaciones de downforce en el coche que precede son más importantes, variaciones de fuerza de drag, variaciones del punto de aerobalance o balance aerodinámico, y luego una cosa también importante que son las vibraciones laterales y verticales. Para ello, las variaciones de downforce y de drag son esenciales para calcular y conocer las vibraciones verticales, pero para conocer las vibraciones laterales, también muy importantes, es necesario conocer la variación de las fuerzas laterales. A eso es lo que vamos a hacer. Este tipo de simulaciones, si bien son relativamente sencillas de programar, son complicadas desde un punto de vista de hardware. Es decir, son simulaciones que ocupan mucha memoria. Estamos hablando que, lógicamente, como mínimo, necesitamos dos coches, con todo lo que ello conlleva. Claro, uno puede pensar que el hecho de tener dos coches, bueno, pues implica simplemente, pues, el doble de malla o el doble de memoria que tiene un coche. Realmente no es así. Estamos hablando también, en este caso, de un adelantamiento, una simulación transitoria, es decir, una simulación con respecto al tiempo, en la cual necesitamos que la malla sea muy fina en todo el recinto o todo el espacio por donde se mueve sobre todo el coche que efectúa el adelantamiento. Ello implica que la malla sea muy pequeña en todo el túnel, como decía, y ello implica, por tanto, que la memoria que necesitemos utilizar en el ordenador pues sea muy muy grande. Ello conlleva, claro, al tener mucha memoria, necesitaremos también, en cuanto a hardware, un procesador de cálculo rápido, porque si no, claro, pues podemos estar pues varios días para calcular las soluciones. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, lo que se debe hacer en este tipo de simulaciones es establecer la trayectoria de adelantamiento, ¿vale? En esta ocasión vamos a hacerlo todo lo fácil que hemos podido. Supongamos que esto es un coche, digamos el coche que va a adelantar, este es el coche que le precede en la parte delantera, y nosotros lo que vamos a hacer es una trayectoria del coche que efectúa el adelantamiento, primero horizontal, en este caso de izquierda a derecha, y después en este caso vamos a efectuar la trayectoria en un espacio de tiempo, ¿de acuerdo? Repito, de izquierda a derecha. Cuando haya llegado a un punto que nosotros consideremos oportuno, el coche se desplazará hacia adelante, efectuando el adelantamiento. ¿De acuerdo? Esas son las dos trayectorias, la división en dos subtrayectorias de la trayectoria principal. Primero, repito, de izquierda a derecha y luego de atrás hacia adelante. ¿De acuerdo? Vale. En primer lugar, lo que vamos a ver es la geometría que vamos a utilizar. Como decía antes, al ser una simulación que ocupa mucha memoria, vamos a intentar, y de hecho lo vamos a hacer, hemos escogido un coche doble, dos coches, cuya geometría es relativamente sencilla, si no muy sencilla. Vamos a ver cuál es la geometría que hemos utilizado para verlo. Vamos a borrar, digamos, todo lo que no son coches, y así podremos ver tranquilamente cómo es la geometría del coche utilizado, ¿vale? ¿Vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Un coche, repito, extremadamente simple. Evidentemente, pues se le parece un coche. Tiene ruedas. Hemos colocado lógicamente la huella, la zona de huella de contacto de los neumáticos con el asfalto. Y bueno, ahí tenemos el coche, ¿de acuerdo? Repito, es una geometría sencilla, justamente pues para poder sacar lo que nosotros queremos sacar y para aprender y para conocer qué cosas son las necesarias reproducir y calcular en este tipo de simulaciones. ¿Vale? Otra de las cosas, digamos, complicadas, entre comillas, de este tipo de simulaciones es que necesitamos almacenar
pues cada intervalo temporal, cada step time que nosotros consideramos, una serie, unas imágenes de aquello que nosotros queremos guardar y visualizar posteriormente, ¿de acuerdo? En este caso vamos a visualizar, hemos almacenado un mapa de presiones sobre el asfalto y sobre el coche, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a cada una de las imágenes, vamos a correr para que veamos. Aquí podemos apreciar la traslación lateral del coche de izquierda a derecha cuando consideremos necesario. En el momento que acaba la trayectoria lateral, perdón, el coche pues empieza a efectuar el adelantamiento, ¿de acuerdo? Hasta los segundos o hasta el tiempo que, repito, que nosotros creamos oportuno, dependiendo de la trayectoria que nosotros hayamos definido previamente, ¿vale? Digamos, este es el movimiento completo del adelantamiento. ¿Qué cosas se pueden calcular? Bueno, pues podemos empezar perfectamente pues por calcular momentáneamente, en el momento que nosotros queramos, pues podemos perfectamente calcular cuál es la downforce de los coches. Bueno, en esta ocasión lo que estamos viendo en pantalla, que es cómo se deben hacer este tipo de simulaciones, es cuando pinchemos en la tecla, digamos, Run de correr la simulación, tiene que haber un tiempo de medio segundo o un segundo en el cual el coche no se mueva para dar tiempo al flujo de aire a estabilizarse. En este caso, como podemos ver en esta imagen de la carga, al cabo de apenas una décima de segundo el flujo está totalmente estabilizado, ¿de acuerdo? Y tanto lo que es la downforce del coche delante, el front, como la downforce del coche detrás, ambas están estabilizadas, tanto en downforce, que hemos explicado aquí, como en drag, ¿de acuerdo? Quizás la drag, bueno, pues le cuesta un poquito más, pero bueno, al final no importa, ¿de acuerdo? Esa es la primera cosa que debemos calcular, establecer en un principio ese tiempo de estabilización, ¿vale? Otra cosa muy importante para saber la interacción aerodinámica entre ambos coches, podemos representar lo que denominamos aquí la drag del coche, o de los dos coches, en rojo el coche frontal y en azul el coche trasero, ¿vale? El coche trasero, digamos, es el que está efectuando el adelantamiento, ¿vale? En función de la posición en X. La posición en X, en este caso, perdón un momentito. Sí. En este caso la posición X es el desplazamiento lateral. Entonces podemos saber en cada posición del eje X, es decir, en cada posición lateral, como vemos aquí el eje X, cuál es la fuerza que tienen ambos coches. Perdón, aquí. ¿De acuerdo? En azul, repito, es el coche trasero el que está haciendo el adelantamiento, y en rojo es el que está haciendo el que está parado, el que es adelantado, el coche que es adelantado. ¿De acuerdo? Aquí hemos calculado lo que comentábamos al principio, lo que es la downforce y lo que es la drag, ¿vale? Pero podemos, lógicamente, pues podemos calcular cualquier tipo de fuerzas, por ejemplo la lateral. ¿De acuerdo? Vale. Aquí por último tenemos una imagen, ¿de acuerdo? Espera, aquí. Una imagen para ver todo lo que es el proceso, en este caso, desde 0 segundos, desde el inicio, hasta 9 segundos. Aquí, para que lo veáis, aquí hasta un segundo, ¿vale? Hasta un segundo, digamos, es el tiempo en que el coche está parado, todavía no hay ningún tipo de simulación, o sea, no hay un tipo de adelantamiento. Desde el segundo 1 hasta el segundo 3, en este caso, repito, ¿de acuerdo? El coche de trasero está desplazándose lateralmente, ¿de acuerdo? Aquí podemos apreciar, pues todo lo que son las variaciones en este caso de drag del coche frontal en rojo y el coche trasero en verde. En este caso, desde el segundo 3 hasta el segundo 6, el coche se está desplazando hacia la parte delantera. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, pues hay un cierto tiempo de retraso, es decir, cuando el coche trasero alcanza al coche delantero, ¿de acuerdo? Aquí se para y aquí podemos ver, bueno, pues que en un principio el coche frontal tiene más drag que el coche trasero, ¿de acuerdo? Cosa que a un principio, bueno, pues a lo mejor pasaba lo contrario, ¿no? Que el coche frontal tenía menos carga que el coche trasero, estando un coche pues justamente uno delante del otro, ¿de acuerdo? En fin, en definitiva, bueno, pues podéis saber este tipo de gráficas son muy importantes. Repito, aquí esta gráfica de aquí, esta es muy importante para saber en cualquier momento, en cualquier instante, cuál es la drag de cada uno de los coches. Obviamente esto lo hubiésemos podido hacer con la downforce, lo hubiésemos podido hacer también con el punto de aerobalance, que explicaremos cómo se calcula en otro vídeo más adelante. Y también, repito, como decía antes, también lo hubiésemos podido calcular con las fuerzas laterales para poder visualizar o poder apreciar cualquier tipo de vibración lateral.